hermanos, el Señor nos continúe bendiciendo en esta noche. Es para mí de grande bendición poder estar nuevamente entre ustedes, adorando al Señor, glorificando su nombre y aquí para oír lo que Él tenga para nosotros en esta noche. Me traigo todos los libros estos porque no se sabe si haya que usar alguno más de los que ya tengo aquí, así es que es mejor tenerlo todito aquí. Y así pues, lo tenemos a la mano, ya que vemos que este es un púlpito para predicador de aquí, de piedra angular, que necesita mucho para traerlo para el pueblo. O sea que ¿Estamos necesita, escuchando bien? Tener todo lo que Dios ha dicho. Quisiera preguntar si estamos escuchando bien. Y así, ¿Sí? que el pueblo sepa que no se está hablando algo que Dios no dijo, sino lo que Dios ha dicho. Bueno, sigan orando ustedes por el hermano Adalberto, ya que ustedes saben que el ministerio que hay en los hombros del hermano Adalberto, y no es un ministerio de él, sino de Dios, para él operarlo en él. Y también sabemos el ministerio que hay de Dios puesto sobre el hermano Bermúdez. Así es que yo creo que han salido en ese viaje misionero dos ministros del Señor, en los cuales Dios opera ministerios mayores, ministerio de apóstol y ministerio de pastor en escala mayor. Ustedes saben que en la Biblia usted encuentra, y el hermano Branham hablando también nos dice que en la Biblia hay profetas mayores y hay profetas menores. Y bueno, también pues los diferentes ministerios existen en los diferentes ministerios. El ministerio operado por Dios en escala mayor y en escala menor también. Y yo creo que por la gracia del Señor en esta hora en que vivimos, de esos 5 ministerios que Dios operó en las 7 edades de la iglesia, ahora es que puede operarlos en escala mayor cuando las edades han terminado para la perfección de los santos. Bueno, ya el miércoles, como he sabido, pues ya estará el hermano Adalberto, y el jueves estará aquí, y el viernes yo espero que no venga muy cansado y esté con nosotros allá en Ponce. Así es que va a ser glorioso oír lo que Dios ha hecho a través de ellos. Es como en los tiempos apostólicos, que después de darle un viaje misionero regresaban contando las maravillas que Dios había hecho por mano de ellos. Y sabemos que hoy en día las maravillas más grandes las está haciendo en forma espiritual. Así es que oiremos las maravillas espirituales que Dios está haciendo a través de ellos en ese viaje misionero. Para esta noche pues vamos a tener un corto mensaje de enseñanza. Cuando Adalberto no está, pues entonces es un poquito más difícil para mí. ¿Sabe por qué? Porque entonces lo que el Señor me da ya el viernes en Ponce, luego lo tengo que predicar a ustedes aquí el jueves, y lo que me da el domingo, entonces no cabe, o sea, para podérselo predicar hoy mismo, lo que me dio el viernes y lo que me dio el domingo, sería muchísimo y nos tomaría muchísimo tiempo. Y el viernes nos dio algo muy bueno, y el domingo pues fue algo tremendo, y no encontrábamos cómo despegarnos. Es como dice el hermano Adalberto aquí, algunas veces dice, ustedes hablan mucho con la fe, hablan mucho y uno no puede dejar de predicar porque ustedes están hablando, o sea, con la fe ustedes están reclamando, pidiendo de parte del Señor más, y el predicador no encuentra ni qué hacer, y mire el reloj. Bueno, ahora ustedes saben por qué el hermano Branham cada vez miraba el reloj y decía, es la 1 de la tarde y todavía me faltan como 10 páginas. ¿Me dan ustedes 5 minutitos más o 10 minutitos más? Entonces esos 10 minutitos más, eso no quería decir 10 minutos de acá de lo de nosotros, sino un tiempito más en lo que pudiera abarcar algo más de lo que tenía. Esos 5 o 10 minutos le podía hacer 1 hora. Algunas veces terminaba a las 2 de la tarde el domingo, empezaba por la mañana y a las 2 de la tarde terminaba, como ese mensaje, por ejemplo Cristo, el misterio de Dios revelado. Él dice, ahora si ustedes miran para atrás, miran hacia el reloj, son exactamente las 2 de la tarde. Ha terminado la segunda etapa. Ahora muchas veces
nosotros pensamos, ya no nosotros, porque a la etapa que hemos entrado sabemos que si el predicador está trayendo palabras genuinas de esta edad de la palabra, hay una carga sobre él y la unción está sobre él, y mientras el pueblo esté en disposición espiritual para recibir, Dios sigue dando. Pero cuando el pueblo ya no está en disposición, en buena disposición para recibir, entonces Dios tiene que dejar de usarlo. ¿Ves? Entonces Dios se aguanta porque ya usted perdió el interés. ¿Ves? Hermano Braver, yo creo que le hubiera gustado tener una congregación que pudiera él empezar por la mañana a predicarle y por la tarde todavía preguntarle al pueblo qué quieren irse ya, y que el pueblo le dijese, no, siga hacia adelante. Bueno, Pablo tuvo en una ocasión una congregación que él empezó a predicarle, y ya a medianoche se le durmió uno, dice de uno nada más. Bueno, eso es algo maravilloso, que de una congregación solamente uno se duerme, y se durmió y se mató. Bueno, espiritualmente no queremos estar dormidos, porque imagínense, la muerte espiritual es lo que le sigue a eso, pero vemos que después de eso, después que se mató el muchacho, Dios lo resucitó a través de San Pablo, y entonces fue que cogió más velocidad. Entonces, y predicó hasta por la madrugada, hasta bien avanzadas las horas de la mañana. Pero nosotros hemos estado viendo también que Dios nos ha permitido por su gracia y su poder que tener cultos así, en donde el poder de Dios ha estado manifiesto, obrando en el campo espiritual, y que Él ha dejado ver lo que Él ha deseado que nosotros veamos. Y aún ha quedado grabado, imagínense ese mensaje de San Pablo tan tremendo que él predicaría en esa noche, sin embargo no lo tenemos grabado. Eso debió de haber sido algo tremendo, porque ahí era también un mensaje de despedida. Imagínense tantas cosas que él le diría. Imagínense, si empezó por la tarde a predicar y terminó por la madrugada, eso sería un mensaje de algunas 7 horas. 7 horas, un predicador como San Pablo, ¿qué cosas no diría en esa ocasión? Bueno, Dios no quiso quizás que estuvieran escritas, porque quizás habló cosas bastante profundistas que no debieron de saberla durante las edades hasta este tiempo. Bueno, en esta noche vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a llegarnos a San Juan, capítulo 6. Tú fuiste el que la diste, Señor, y lo hiciste a través, Señor, de un profeta, porque la palabra viene a los profetas, y la palabra viene al pueblo a través de los profetas. Toda revelación tiene que venir a través de profetas. Ahora, Señor, sabemos que así tenía que hacer y no podía hacer. Tú no podías hacerlo a través de otro ministerio, sino a través de un profeta. Ahora, Señor, sabemos que todo está revelado. Ahora queremos saber todo lo que ha sido revelado. Queremos que tú seas el que nos los enseñes. Porque, Señor, así como tú tienes en ti mismo ese ministerio de profeta, también tiene 4 más. Son 5 por todo, Señor, y a través de cada uno de esos ministerios tuyos, tú te manifiestas y haces la obra que corresponde a cada uno de esos ministerios, Señor. Como el revelar la palabra, solamente puedes hacerlo a través del ministerio de profeta. Pero el enseñar, Señor, a tu pueblo lo que tú ya revelaste, pues tú hacer, porque tienes ese ministerio de maestro, Señor. Tú lo tienes. Tú eres el dueño de ese ministerio, Señor, y te rogamos tú lo manifiestes para beneficio de todo tu pueblo y nos dejes conocer, nos dejes saber lo que tú ya has revelado. Enséñanos en esta noche tu palabra, en esta noche, oh Dios eterno, te lo pedimos, en el nombre del Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores, William Marion Branham. ¿Puede sentarse? Vamos en esta noche a ponerle como tema a lo que hemos de estudiar en la palabra del Señor. Vamos a ponerle como tema: Dios es el Creador. Dios es el Creador. Si miramos hacia atrás, podemos verla a través de la historia bíblica del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que solamente hay un Creador y ese Creador es Dios.
No hay nada más que un solo creador. El diablo no es un creador. El diablo es un pervertidor de lo que Dios ha creado. Por lo tanto, no podemos achacarle al diablo ni atribuirle al diablo ninguna clase de creación. Solamente Dios es el único creador. Por eso encontramos que la palabra de Dios nos enseña que en el principio era el verbo o la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y aquella palabra, aquel verbo, se hizo carne. También encontramos que nos dice la palabra que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Por lo tanto, el Creador es el Dios Todopoderoso, el Señor. No hay otro Creador. Por eso encontramos que en Génesis dice, y creó, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego encontramos más adelante, y las aguas estaban sobre la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ve usted? Ahí encontramos a Dios moviéndose nuevamente como creador, y ordena o habla la palabra, y entonces, no sabemos cuántos días, meses o años de los nuestros pasaron, pero la luz apareció, porque fue hablada ¿por quién? Por el Creador. La primer luz que apareció, la primer luz que fue manifiesta fue la luz de la palabra. La palabra hablada fue la primer luz, porque la palabra hablada es luz. Y esa palabra hablada, al ser hablada, tuvo que materializarse y hacerse realidad y aparecer la luz, que fue hablada por esa palabra. Ahora encontramos que fue el Creador hablando palabra creativa, para que fuese creado lo que fue hablado. Y encontramos que siempre que el Creador habla para crear algo, no importa el tiempo que pase, siempre aparece creado lo que el Creador ha hablado a existencia. Tenemos que saber que un momento es el momento en que es hablado algo a la existencia, y otro es el momento en que aparece a la existencia. Usted primero tiene que ser un pensamiento de Dios. Luego ese pensamiento de Dios tiene que ser hablado y se convierte en la palabra de Dios. Porque la palabra es el pensamiento expresado. La palabra suya es el pensamiento suyo que usted lo habla. Y la palabra de Dios es el pensamiento de Dios hablado ya. Entonces viene a ser la palabra expresada. Y luego esa palabra viene y ¿qué hace? Cumple o se cumple en. Por eso vemos que eso tiene un lapso de tiempo, y cuando la palabra es hablada, entonces de ahí hasta el momento en que se cumple puede pasar poco tiempo o mucho tiempo. Por eso hermano Branham dice, no se sabe cuánto tiempo pasó desde que Dios dijo sea la luz hasta que apareció la luz. Pero la cosa fue que apareció porque la habló el Creador. Y como la habló Él, tenía que aparecer. También tenemos que saber que los pensamientos de Dios son eternos. Luego esos pensamientos son expresados al ser hablados. Y luego son materializados al cumplirse lo que es hablado. Son tres etapas. El pensamiento es eterno, es la palabra. Luego esa palabra al expresarse o al ser hablada ya es la palabra. Y luego viene a ser que la palabra realizada o la palabra cumplida, cuando se cumple lo que fue hablado. Ahora veamos el tema del cual estamos hablando, es el tema de que Dios es el Creador. Lo vimos allá hablando y vemos que todo lo que fue hablado fue cumplido, porque Él es el Creador. Él creó los cielos y la tierra. Dice la palabra que hizo las cosas que se ven, ¿de dónde? De lo que no se veía. Así es que Él creó de donde no había nada. Él, por la palabra hablada, creó todo lo que se ve. Entonces, vemos que Dios para hacer algo, Él no necesita nada. Porque Él lo tiene todo en sí mismo. Ahora también sabemos que Dios no hace nada a menos que no sea un atributo de Él.
algo que Él tenga en su mente desde antes de la fundación del mundo para Él hacer. Entonces eso es lo que Él lleva a cabo. Él no está aprendiendo nada ahora para hacer nada ahora. Él lo único que está haciendo es desarrollando sus atributos, sus pensamientos. Por lo tanto, sus pensamientos son eternos y luego de ser eternos, ellos vienen a ser expresados o manifiestos a través de la palabra hablada, y luego que es hablado ese pensamiento, cuando es hablado ese pensamiento se convierte en la palabra, en palabra, y luego de palabra se convierte en ¿qué? En una realidad. O sea, luego se cumple lo que fue hablado. Por ejemplo, tomen este ejemplo, Dios en su mente tenía el pensamiento de que la Virgen concebiría. Entonces, luego, ese pensamiento, que era un pensamiento eterno de Dios, Él mismo Dios lo habló. Cuando habló ese pensamiento, y lo habló a través de ¿quién? Del profeta Isaías. Ahora, usted no pierda esto. Cuando llegue el momento de Dios a hablar sus pensamientos, Él necesita y tiene siempre algo a través de que hablarlo. Entonces, Dios vino y lo habló, pero lo habló, o sea, expresó ese pensamiento a través de ¿quién? Del profeta Isaías. Ahí estaba entonces el pensamiento de Dios, ahora en forma de palabra. Era la palabra hablada. Ya estaba hablada. Fíjese cuánto tiempo pasó desde que fue la palabra hablada hasta que vino a ser una realidad cumplida, hasta que esa palabra vino a cumplirse en carne humana. Pasaron como 800 años, me parece, dice el hermano Branham. Casi a los 800 años, esa palabra se materializó. ¿Y qué pasó? La Virgen concibió y dio a luz un niño. ¿Qué era aquello entonces? Aquel niño allá naciendo en Belén. Ello era la palabra hablada, ahora cumplida. ¿Ve usted? Así es que para Dios no, el tiempo, eso no cuenta, en el sentido de que lo mismo sea hoy o mañana, o de aquí a 1000 años. Lo importante es que haya sido hablada la palabra, y después que es hablada, se cumple porque es la palabra de Dios. Y los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Se cumplirá tarde o temprano. Porque Dios se encarga ¿de qué? De ponerla por obra. Él cuida sobre su palabra para cumplirla. Entonces, ve usted que Él, siendo el creador, entonces Él crea, ¿por qué? Por la palabra. Cuando Él creó los cielos y la tierra, nos dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne. Ahora vea también que por la palabra fueron creadas, ¿qué? Los cielos y la tierra. Fíjese, lo primero que Dios creó, ¿qué fue? Lo primero que Él hizo fue su cuerpo teofánico. Y luego, a través de ese cuerpo, Él vino y habló todas las cosas a la existencia. Porque Él es el principio de la creación de Dios. En el principio, en el principio, ¿era qué? La palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Así es que la palabra, sabemos lo que es el cuerpo de la palabra, y sabemos que hay un cuerpo que pertenece a otra dimensión, y sabemos que a través de el cuerpo de la palabra, a través de del verbo, fue que Dios creó todas las cosas. Entonces eso fue lo primero que Dios hizo su propio cuerpo, en donde Él se metió y donde Él habitó, y desde ahí Él empezó a hablar y a hacer todas las cosas. ¿Ve? Todo lo que Él tenía pensado en sí mismo. Eso usted lo encuentra en Preguntas y Respuestas. No recuerdo exactamente el librito de Preguntas y Respuestas. No sé, no creo que sea este. Sí, este mismo está en la página 24, 25 y 26.
ahí usted encuentra hablando hablando acerca del pilar de fuego, del logos, y de todas estas cosas que sabemos que son las cosas de las cuales nos habla la Biblia, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, vamos a seguir adelante. Vemos que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. ¿Ve usted? Entonces, ahora vamos a pasar más adelante y encontraremos algunas cositas más. Fíjese, Dios es el creador. Y donde Él esté metido, tiene que crear. Porque esa es una de las cosas que Él hace cuando Él está manifiesto. Y cuando Él se manifiesta es cuando Él se mete en algún sitio porque Él no se va a meter en algún sitio para estar con los brazos cruzados. Él cuando se mueve es para actuar. Por eso dice que la tierra estaba cubierta de agua, y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. ¿Ve? Y entonces cuando vemos que se movía, luego vemos que empezó a actuar. ¿Ve? O sea que Dios no es un Dios inactivo. Dios es un Dios que está pendiente a su programa, a sus planes, y siempre está haciendo algo. Que Dios nos ayude siempre a ver lo que Dios está haciendo en el momento en que Él lo está haciendo. Ahora, Él es un Dios creador, y siempre encontraremos a través de la historia bíblica, siempre encontraremos a través de la historia completa del ser humano, que Él se mueve como un creador. Ahora tenemos que ver siempre con cuidado para que nunca se nos escape el tiempo en que Dios se está moviendo, el tiempo en que estamos viviendo y las obras de creación que Él está llevando a cabo. Porque pasa que algunas veces Dios está llevando a cabo obras de creación campo literal, pero hay ocasiones que Él está llevando a cabo obras de creación en el campo espiritual, y es las obras de creación que se nos escapan muchas veces. Muchas veces nos pasa que estamos deseando y tratando de ver a Dios creando en forma natural lo física, y Él lo hace en forma espiritual. Otras veces lo estamos esperando en forma espiritual y Él lo hace en forma literal. Todo depende del tiempo en que Dios esté moviéndose y el tiempo en que uno esté viviendo. Entonces, siendo Él el creador, Él, para llevar a cabo sus obras de creación, Él se vela. O sea, Él se mete en algo y a través de eso, Él lleva a cabo sus obras de creación. Por ejemplo, se veló en el pilar de fuego, y allá lo vemos actuando, lo vemos hablando las cosas a la existencia, y dijo Dios, y fue hecho. Así es que Dios dice tal cosa, y ocurre lo que Dios dice. Ahora, mirando nosotros, aquella ocasión cuando Dios empezó a crear, vimos que hizo muchísimas cosas. Cuando dijo sea la luz, fue la luz. Pero ahora encontramos que más adelante, tengo algo por aquí en algún sitio que quisiera leérselo, encontramos que Él, luego, más adelante, cuando estuvo velado en carne humana, encontramos que también aquello literal del Génesis estaba tipificando algo espiritual que ocurriría más adelante. Y así como el sol apareció cuando Él dijo sea la luz, y fue la luz, aquella primera ocasión que apareció el sol, ¿fue para qué? Fue para traer a vida, a existencia, unas simientes que estaban en la tierra que Dios había colocado desde antes de la fundación del mundo, aquí en esta tierra, y que Él deseaba que saliesen a la luz y se manifestasen esas simientes. Ahora podemos verle entonces que cuando luego, en otra etapa, y en otra dispensación y en otro tiempo, apareció nuevamente la luz, ya no era una luz literal, sino que era una luz
espiritual. Esto se lo quisiera leer directamente del mensaje titulado Ya ha salido el sol, no sé ni dónde lo tengo. En ese mensaje, pues, está por ahí en la página 7, él comienza a hablar acerca de aquella primera creación. Fíjense, les dije que tenía todos los libros aquí, y ahora no veo el que estoy buscando. No sé qué ha pasado, pero debe estar por aquí en algún sitio. Muchas gracias. Era que lo tenía dobladito en la página donde quería leer. Eso mismo es lo que nos pasa muchas veces. Si lo hubiera tenido así, porque lo estoy buscando así, ¿y qué pasa? Y está así. Ya está abierto y lo estoy buscando cerrado. Lo que le pasa a muchas personas con el séptimo sello. ¿Ve? Bueno, usted sabe, si todas las cosas pues las aprovechamos, aprendemos muchísimo. Yo le dije que te lo tenía todo aquí y lo estoy buscando y está todo. Lo que pasa es que estaba abierto. Bueno, aquí dice, en la página 7 dice, ahora el sol, en esta salida del sol, bueno, hubo un tiempo cuando el mundo se hallaba en tinieblas absolutas. Ve, allá en Génesis, estaba desordenada y vacía y cubierta toda con agua. Y se hallaba allí en una atmósfera oscura, o en la atmósfera oscura, tenebrosa, lóbrega, y el Espíritu de Dios se movía sobre esa agua. Y dijo, sea la luz. Génesis 1:3. Dios tuvo una razón para hacer eso. Siempre hay una razón cuando Dios habla. Porque debajo de esa agua habían simientes que Él plantó, y para que viniesen tenían que tener esa luz solar. Y la palabra hablado de Dios fue la primera luz que alguna vez fuese dada en la tierra. La palabra hablado de Dios fue la primera luz que vez alguna golpease la tierra. Él dijo, sea la luz. Y fue la luz. Eso tornó las tinieblas en luz, para así brotar una creación de gozo y vida sobre la tierra. ¿Para brotar qué? Una creación de gozo y de vida sobre la tierra. Entonces, según el Espíritu de Dios se movía con amor y compasión en aquel gran día, el primer día, ¿el qué? El primer día del amanecer de la creación sobre la tierra, el sol se levantó y a lo largo precipitó sus rayos y secó las aguas de la tierra e hizo una atmósfera arriba. Yo miro a Junior así cuando hablo de atmósfera, y algunos hermanos que ya han oído algo acerca del mensaje del domingo, que nos habla de un nuevo cielo, o sea, una nueva atmósfera. ¿Ves? Estábamos oyéndolo en el carro cuando veníamos, pero en esta noche no vamos a poder llegar ahí. Si tocamos algo, es algunas cositas así para que usted vaya. Estamos hablando de ¿quién? De Dios, el Creador. Aquí lo vemos creando, ¿qué? Cosas naturales o cosas físicas para simientes naturales que estaban sembradas en esta tierra. Y el sol, cuando alumbró, dice que secó las aguas. ¿Y qué hizo con las aguas? Las subió arriba e hizo una atmósfera, o sea, un cielo. Y por su primera vez era para traer gozo y vida a la tierra por medio de una simiente. Aquella fue una gran hora. Vea usted que está hablando de aquel gran día, el primer día. Ahora todo eso después lo vamos a tornar a este gran día, que fue el primer día de la semana, porque el octavo día viene a ser el primero. Y el primer día es día de ¿qué? De creación y de resurrección. Sigue diciendo, y por su primera vez era para traer gozo y vida a la tierra por medio de una simiente. Aquella fue una gran hora. Oh, mas no era nada aquel amanecer con el amanecer en aquella mañana de la Pascua de Resurrección.
esta vez con el sol levantándose en los cielos. Ello produjo un amanecer más grande que nunca. O sea, el amanecer de la Pascua de Resurrección, cuando el Señor resucitó, allá después de haber sido crucificado, aquel fue un amanecer, y fue ¿qué? Un día domingo, que es el día primero de la semana, no de la semana que pasó, sino de la semana que viene. Y es también el día octavo, y fue durante la mañana. ¿Ve? ¿Y quién se estaba levantando en ese día? El sol de justicia, que es ¿quién? Cristo. Se estaba levantando, y vamos a seguir, dice, esta vez con el sol levantándose en los cielos, ello produjo un amanecer más grande que nunca, por cuanto con este amanecer llegaron noticias mayores que las que hubieron con el amanecer en el principio. Este amanecer trajo unas noticias que Él ha resucitado de los muertos. Él es vivificado de los muertos, según prometió, resucitó de los muertos. La primera vez que el sol se levantó en Génesis era trayendo un mensaje de que habría vida sobre la tierra, vida mortal. Pero esta vez, cuando el sol se levantó, hubo un amanecer doble, otro amanecer. No solamente era amaneciendo, era que un hijo se levantaba para traer vida eterna para toda la simiente prometida de Dios, que por conocimiento previo o anticipado, Él había visto colocada sobre la tierra. No podría más la vida botánica vivir allá atrás en el principio sin el sol para traer la vida. No más de lo que hoy, cuando los hijos de Dios están sobre la tierra, se necesita el Hijo Luz para traerlos a vida eterna. Sus escogidos que Él conoció antes de la fundación del mundo. En sí mismo los escogió antes de la fundación del mundo. Y en la mañana de la Pascua, entonces puso nuestros cuerpos en aquel tiempo, en este polvo, en algún lugar, por cuanto somos del polvo de la tierra, y allí en el cielo había un libro de memorias, y en él estaban sus atributos, conociendo esos porque este Hijo de Dios levantóse. Ellos también se levantarían a vida cada hijo que estuvo preordenado para este gran tiempo. Él supo que lo sería y qué amanecer más glorioso fue aquel que lo que el principio, la vez cuando primero amaneció. Vamos a dejarlo aquí. Ve usted que aquel amanecer literal de allá del Génesis, donde Dios dijo, sea la luz, se estaba en tinieblas, se estaba de noche y dijo, sea la luz, y fue la luz. Cuando fue la luz, aquel fue un amanecer glorioso que trajo noticias de que toda simiente que Dios había plantado en aquella tierra vendría a vida. ¿Ve? Entonces, cuando el amanecer y cuando el gran día en que el sol de justicia levantó en aquel domingo de resurrección, aquello trajo otras noticias, unas noticias parecidas pero más gloriosas, porque eran unas noticias de que toda la simiente que Dios plantó en esta tierra vendría a vida eterna. ¿A través de qué? A través de los rayos de luz que aquel sol de justicia que se levantó en aquel día de resurrección alumbraría esa simiente y vendrían a vida eterna. ¿Ve usted? Ahora, vea cómo lo natural tipifica lo espiritual. Entonces, lo natural es grande y glorioso cuando Dios lo hace. Pero lo espiritual es más grande y más glorioso cuando Dios lo hace. Ahora vea usted que Él creó en lo literal y aconteció todo y fue glorioso. Pero luego Él se movió en la forma espiritual y también llevó a cabo, ¿qué? Creación. Porque es el mismo creador y lo mismo se mueve. Todo depende en qué fase tenga que moverse conforme a su plan.
Y a nosotros nos toca solamente hacer una cosa, y es reconocer a Dios como el Creador en la fase que Él se mueva en el tiempo en que nosotros vivimos. Si se mueve en la fase literal, estamos llamados a reconocerle. En la fase espiritual, estamos llamados a reconocerlo a Él como el Creador en la fase espiritual en que Él se esté moviendo. Ahora vemos que cuando el Señor, Dios Todopoderoso, el Creador, estuvo aquí en la tierra, en carne humana era el mismo Creador, pero ahora velado en carne humana. Porque Él vino para llevar a cabo una obra aquí en la tierra. Y tenía que hacerlo a través de carne humana porque nosotros estábamos en carne humana. Ahora vea que Él probó que Él era el Creador. ¿Cómo Él probó que Él era el Creador? Pues creando. Porque las cosas que lo identifican a Él como Creador es las obras de creación que Él hace. Entonces, encontramos que Él cuando multiplicó los panes y los peces, Él se estaba identificando allí como el Creador de los cielos y la tierra. Porque ¿quién fue el que hizo el pan? No aquel pan que estaba allí, sino el pan en el principio. Él fue el que hizo el pan, fue el que hizo el hombre y fue el que hizo todas las cosas creadas. Y si Él es el que hace el alimento para los hijos de Dios y para todo ser humano, el pan para todo ser humano comer, no podría ahora en esta ocasión en que se encontraba allí con una multitud que estaba comiendo pan espiritual pero que ahora tenía necesidad de pan literal. Ve, allí hay dos formas. Allí está la forma espiritual y la forma literal también. Y había necesidad de las dos. ¿Ve? Y allí estaba Él como el pan de vida. Entonces Él se estaba manifestando allí para alimentar a esa multitud espiritualmente. Pero ¿qué pasa? Ahora la multitud tiene una necesidad acá del cuerpo, de la parte física, y es que tienen necesidad de pan literal también. Y el Señor vigila y cuida por las necesidades espirituales y por las necesidades materiales de los hijos de Dios también. Cuida de las necesidades de los que están interesados en oír su palabra. Cuida para suplir las necesidades de todos aquellos que se interesan de las cosas espirituales de Dios. Ahora vea que Él todo lo ve y Él no es un Dios desentendido. Él no se hace de la vista larga. Él afronta la situación y entonces, después de Él haberle dado el pan espiritual, ahora tenía necesidad de darle pan literal también. Y ahora en este momento en que Él se encuentra en esa situación, Él sabía lo que Él iba a hacer, porque Él sabía que Él era el Creador y que estaba en carne humana. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Un pan espiritual. Porque Dios es espíritu. Pero, fíjese, Él siendo el pan de vida podía materializarse y convertirse en pan literal también. ¿Ve? Entonces vemos que Él podía crear lo que fuera necesario, que fuera creado para beneficio de los que le seguían. Ahora vemos que en esta ocasión Él le dice, sabiendo como lo que Él habría de hacer, le dice a Felipe, le dice, oye Felipe, mira, la multitud y hay necesidad de que ellos coman. Hay necesidad de darle alimento a esta gente. Fíjese, le dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a Él grande multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Mira, Felipe, qué multitud tremenda. Y ya han oído la palabra, ya han comido espiritualmente, toda esa gente han comido espiritualmente. Pero ya su cuerpo, pues, es como nos pasa muchas veces, los domingos principalmente, que nos pasa que comemos mucho espiritual y podemos estar hasta la 1 o las 2 de la tarde y hasta las 3.
Y no desearíamos, si es que estamos comiendo espiritualmente el pan que está siendo dado de parte de Dios, no desearíamos que terminara, pero nuestro cuerpo físico algunas veces deja sentir la necesidad del pan terrenal. Y no está mal que comamos pan terrenal, porque eso nos ayuda, le ayuda al cuerpo y tenemos que cuidar de ese cuerpo. Pero el pan espiritual es de más beneficio, y cuando estamos comiendo el pan espiritual no nos gustaría que nos diera necesidad del pan terrenal, no nos gustaría que nos diera hambre, porque desearíamos seguir comiendo el pan espiritual. Pero pasa que llega ese momento en que el cuerpo físico demanda también el alimento físico, así como la parte espiritual suya demanda el alimento espiritual. ¿Ves? Solamente un muerto es el que no come, solamente un muerto es el que no le da hambre, o una persona que esté enferma y que su enfermedad pues le haya quitado el apetito. Usted sabe que hay personas así, y solamente un muerto espiritual o una persona espiritualmente enferma es la única que no le da hambre espiritual para comer la palabra de Dios. Eso pues, usted sabe, lo natural tipifica lo espiritual. Entonces encontramos que el Señor sabía lo que habría de hacer, pero le hace esa pregunta para ver, para probarle, y luego se acerca Felipe, se acerca Andrés, el hermano de Pedro, y él le dice, mira, lo único que hay por ahí son 5 panecitos y 2 pececitos, y los tiene un muchachito. Bueno, y después le dice, ¿y qué es esto entre tanta gente? O sea, no da ni para darle una migaja a cada uno, no da ni para darle la prueba. O sea, que algo, mire, es como usted está muerto del hambre y que le vengan con un pedacito de galleta a usted, eso casi es una ofensa para usted. Usted que tiene el hambre despierta y con una cosa así lo enferman a usted. O sea, eso es ofenderle a usted, porque usted lo que necesita es bastante. Y bueno, esto lo que hay es 5 panecitos por ahí de cebada y 2 pececitos, y los tiene un muchachito por ahí. Más nadie tenía nada. El Señor le dice, échalo para acá. Y el Señor vino y lo bendijo, dio gracias, y empezó a echarle a los discípulos, a los 12 discípulos, le dijo, pongan a todo el mundo sentado, que se recueste todo el mundo al piso, que se siente. Los pusieron en orden, y entonces le dice, ahora ustedes son los que se van a encargar de repartirle a ellos. ¿Ve? Porque él escogió ministros para hacer ese trabajo, y cada vez que él tenía que hacer algo, él lo hacía a través de ellos. Ahora ustedes, vamos, vengan acá, y cada uno con su canasta. Bueno, toma tú, Felipe, toma tú, Pedro. Y el Señor empezaba a partir y a echarle, y ellos ahora vayan a repartir, y no se acababa. El manantial de donde fluía el pan y los peces estaba allí, porque era el creador, y él era el creador, y él podía crear. Y de 5 panes y 2 pececitos que hizo, lo multiplicó, porque él era el creador. O sea, de eso poquito creó más. Era el Dios, el creador, manifestándose como creador en esa ocasión. Y cuando terminó de todo el mundo ser alimentado, y imagínense cómo los discípulos seguirían pasando. ¿Qué? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Está ahí, ya estoy demasiado abastecido. Y después, cuando pasaron otra vez, bueno, lo que sobró, échenlo aquí. No dejaron nada ni para la hormiga. Entonces lo echaron todo, lo recogieron todo, por orden del Señor. ¿Y qué pasó? O cualquiera hubiera dicho, como decía Andrés, y como decía Felipe, con 200 denarios de pan no se alimenta todo esto. Pero el Señor, con 5 panes y 2 pececitos, alimentó a 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Y cuando terminó de todo el mundo ser alimentado y todo el mundo ser saciado, se recogió lo que sobró, y sobró más de lo que había cuando empezó. Así que ve usted
al Creador, obrando como un Creador a través de carne humana? Siempre tenemos que estar vigilando al Creador en la forma que Él se manifieste, porque siempre Él hará obras de creación, ya sea en una forma o en otra. Ahora, fíjense, eso fue un milagro grande de creación, pero fue hecho, ¿cómo? En forma natural, en forma literal, y luego cuando el Señor más adelante quiso que su vista, la vista de esta gente, de este pueblo que comió y vio a Dios como creador, creando cosas en lo natural, y el pueblo beneficiándose de cosas naturales, Él quiso también que se beneficiaran de cosas espirituales. Y entonces Él quiso que comieran del pan espiritual y bebieran de la sangre espiritual. Y le dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Ve usted entonces, el Señor quería mejor que ellos vieran el milagro espiritual y recibieran el beneficio del milagro espiritual y no tanto del milagro literal. Porque el Señor, cuando ellos se le acercaron después, cuando el Señor cogió para otro sitio en un bote y después le aparecieron allá todo el mundo: oye, Rabí, ¿dónde te metiste? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Nosotros ni te vimos ni nos dimos cuenta. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Te hemos estado buscando y ahora te hemos encontrado. Y el Señor le dice: ustedes no me buscan, sino porque comieron los panes y los peces, porque les llené la barriga. Ustedes no me buscan sino por el milagro físico o natural, por el milagro visible. No por la palabra, no por el pan espiritual, sino por el pan literal, natural. Y entonces ahí es que Él entonces le habla de algo espiritual y le dice: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Ahora Él está hablando desde un ángulo espiritual, ¿ves? Y ellos lo interpretaron en forma literal. Ahora sí, comimos panes y peces, ese milagro literal estuvo buenísimo, pero ahora quiere que nos comamos también su carne y su sangre, no las bebamos. ¿Ve? Pero eso era en el campo espiritual, ¿ve? Porque ese es el campo que le es de beneficio a cada uno de nosotros, a todo el que lo puede ver y recibir. Ese es el campo en donde es beneficioso, la parte espiritual. Entonces, vemos que fue y que es Dios el creador en el mundo campo natural y creador en el mundo campo espiritual o invisible. Ahora, en ambos mundos, Él es el mismo creador. Y Él trabaja en ambos mundos o ambos campos, el espiritual o el natural. Ahora fíjense, eso lo identificó a Él como ¿qué? Como el creador. Siempre que Dios está velado, Él se identifica como creador. ¿Cómo? ¿Qué es lo que lo identifica como creador? Las obras que Él hace, las obras de creación que Él hace, eso le identifica a Él como el creador. Y como Él es el mismo ayer, hoy y siempre, entonces vamos a verlo como creador nuevamente en este siglo XX, a ver si Él es el mismo creador. Dice la página 16 del mensaje titulado Los dones de Dios siempre hallan sus lugares. Página 16 en adelante, dice: noten, cuando Jesús creó pan, Él tomó un pedazo de pan y creó pan de lo que ya había sido creado. Cuando Él creó pez, Él tomó un pez que primero fue creado el pez y sacó otro pez de aquel. ¿Es eso correcto? Él cogió agua que potencialmente llegó a ser vino e hizo vino de aquello. ¿Eso es correcto? Pero le hemos visto en nuestros medios en estos últimos días
crear cosas precisamente sin ninguna base allí, o sea, sin tomar nada, sino de la nada, por la palabra hablada nada más, hacerlo todo. ¿Es eso correcto? Para crear una ardilla donde no hay ardillas. ¿Correcto? O sea, correcto. Él permanece Dios. Él es tanto deidad hoy, tal como fue entonces, y siempre fue, o será por siempre. Él aún es Dios, y reto a corazones, o reto a los corazones a creerlo. Yo creo que hemos aceptado ese reto. Mayores cosas que estas ustedes, sin nada para coger y partir eso, hablarlo, y así será. Noten ahora, encontramos que él identificó, las obras que él hizo identificaron que él era deidad, demostró que él fue, porque él dijo, si yo no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Y no podría hoy decir el cristiano, si yo no hago las obras de mi Salvador, no crean en mí. ¿Ven? Así como el Padre me ha enviado, así yo los envío. Y si ustedes hicieron las obras creadas del Padre que le envió, entonces es una creación. El Cristo, el Creador, quien nos envía, hace las obras de Cristo, el Creador. ¿Ven? Así como el Padre me ha enviado, os envío. Y si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Y sigue diciendo, entonces el cristiano hoy ha alcanzado a hacer la vida que Cristo hizo, o podemos decir, no es así. Noten ahora sus obras crearon su punto suspensivo, o lo identificaron para ser el Creador. Sus obras lo identificaron para ser el Creador. Sus obras que él hizo coronaron el testimonio de su vida, que él fue el Creador. No hay forma de salir de ello. Además, cuando ellos ofrecieron sus regalos de oro, ellos estaban perfectamente en armonía con Dios, con sus regalos. Ellos le regalaron oro, lo cual le identificaba como deidad. Siempre una corona, la corona dorada, la cabeza dorada, el rey Nabucodonosor. Vean ustedes eso. Siempre la deidad es representada por oro. ¿Ve usted? Las obras de creación que él hizo allá, multiplicando los panes y los peces, le identificó a él como la deidad en carne humana, porque la deidad es siempre Dios hecho carne. Y ahora en este tiempo, cuando él, a través de carne humana, por la palabra hablada, sin haber nada para crear, sin haber alguna cosa para multiplicarla o de ahí sacar otra, solamente con hablar la palabra, de ahí, ¿qué hizo? De la palabra surgieron, ¿qué? Obras de creación. De la palabra hablada surgieron ardillas a la existencia. Y eso solamente hacía una cosa, y era ¿qué? Identificando a la deidad, a Dios en carne humana. Identificando a Dios metido en un velo de carne, como estuvo metido en un velo de carne en Jesús, y las obras de creación lo identificaban como el Creador allá y como el Creador acá. Y en este día final, él dice, reto a los corazones a creerlo. Y hoy en día podemos nosotros decir, hemos aceptado el reto y lo hemos creído. Hemos creído que es ¿qué? La deidad en carne humana. Y esa es la revelación más grande de todas las revelaciones. La revelación de la deidad es la revelación más grande, y cuando podemos tener esa revelación, pues tenemos el fundamento más grande que alguien puede tener. Entonces, sin esa revelación de la deidad en carne humana hoy, no se puede llegar ni a primera base. ¿Ve? Como decimos comúnmente. O sea, no se llega a ningún sitio. Entonces, al ver las obras de creación en este día, entonces tenemos que vigilar,
Porque aquellas obras de creación del Señor Jesús, aquellas obras de creación literales estaban mostrando obras de creación en el campo espiritual que habrían de ser hechas. ¿Ve usted? Entonces, las obras de creación, acá, fíjese, creó ardillas. Usted dice, pero ¿qué propósito habría para Dios a través de carne humana crear las ardillas hoy? Él dice, 5 veces he visto la mano poderosa de Dios manifestada. Lo natural tipifica lo espiritual. Usted podía comerse las ardillas del milagro literal de la creación que fue hecha a través de la palabra hablada, y eso no serle de beneficio espiritual. Pero si usted puede comerse el menú, el alimento espiritual por la palabra hablada que ha venido, el alimento que ha sido creado. El Señor creó panes y creó peces, por la palabra. Y encontramos que acá aquello tipificaba cosas espirituales para el pueblo. Y acá la creación de ardillas, eso en lo literal fue una cosa grande. Dice el hermano Branham que fue más grande que el milagro literal que hizo Josué de parar el sol y la luna. Fue más grande que aquel, porque ya el sol y la luna ya estaba, eso ya estaba creado. Él lo que hizo fue pararlo con la palabra. Y ahora, con la palabra, creó ardillas donde no había ninguna ardilla. Ahora ustedes no pierdan de vista, fíjense, estas ardillas que él creó fueron ardillas buenas. Ardillas que las cazó después, botaban sangre y eran ardillas que se comen. Pero recuerde también que hay una ardillita mala que él habla en el mensaje titulado sobre las alas de una paloma blanca. Y también hay un mensaje donde él cuenta que él hacía muchos años vio un águila allá donde él estaba cazando y él se puso a observarlo, esa águila tremenda. Y dice que mientras él lo observaba, una ardillita de esa de pino, él dice que es el guardia del bosque, dice que salió y empezó a molestar al águila y empezaba chac, 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 a molestar, y ese sonido molestaba al águila. Pero el hermano Branham estaba observando el águila y él no le tenía miedo a nada. No le tenía miedo ni al hermano Branham, y sabiendo que por allí había un rifle, él no tenía miedo que el hermano Branham le disparara. El hermano Branham dice, aunque yo no le iba a disparar. ¿Ve? Entonces, luego el águila se fue de tanto que molestó la ardillita esa molestosa. ¿Ves? Era una ardillita molestosa, mala. Entonces también encontramos que la ardilla, que en visión él vio que le brincó dentro del estómago, era una ardilla mala también. Pero las que fueron creadas por la palabra hablada, esas eran ardillas buenas. Ardillas que se comen, y que el hermano Branham cazaba esa clase de ardillas para comer. ¿Ve? Así es que, así como hay un lado bueno, está el lado malo también. Y esas cosas naturales tipifican las cosas espirituales también. Entonces encontramos que allá había que comer, ¿qué? La carne y la sangre del Hijo del Hombre. ¿Y el Hijo del Hombre es quién? Hoy el Hijo del Hombre es Malaquías 4:5, Lucas 17:30. Y la carne del Hijo del Hombre es comerse la palabra. Porque la carne es la palabra. Ahora encontramos que este milagro en lo natural de crear las ardillas tipifica el milagro espiritual. Ahora, ¿ustedes quieren ver el milagro espiritual de la creación de las ardillas? En el campo espiritual, fíjense qué sencillo es. Porque lo natural tipifica lo espiritual. También vamos a encontrar por aquí lo que es también otra clase de alimento. El milagro de las ardillas que el hermano Branham creó por la palabra, dice aquí,
Ellos quieren la palabra de Dios fresca, la promesa de la hora. Hablando de los hijos de Dios, de las águilas verdaderas. Dios prometió conejos en los días de... Fíjense, las cosas naturales tipifican las espirituales. Y Dios obra y habla a su pueblo en forma sencilla y usando las cosas naturales como tipo de las cosas espirituales. Entonces, fíjense, Dios prometió conejo en los días de Lutero. O sea, la palabra o el mensaje para el día de Lutero está tipificada por conejo, un fricasé de conejo, que fue bueno en el tiempo de Lutero. Pero imagínate, después que pase un buen tiempo, pues hay que botar el fricasé, por más bueno que sea. Le pasa unos cuantos días o años o semanas, hay que echárselo para allá, para los cerdos, porque ya se dañó. Pero bueno era cuando se hizo y se comió calientito para los que estaban presentes. Él prometió otras cosas en los días de los otros, pero ahora Él nos ha prometido una comida abundante, completa, el menú pleno de 7 platos, porque todos los 7 sellos están abiertos y todo está preparado para la palabra de Dios, para aquellos que puedan recibir. ¿Qué tiene ahí? 7 sellos, un menú de 7 platos. ¿Y de qué será eso? Los 7 sellos, la revelación de los 7 sellos. ¿Cómo fue que vino a la existencia la revelación de los 7 sellos? Vino por la palabra hablada a través del profeta. Entonces ese alimento está tipificado por la creación de las aldillas por la palabra hablada, lo cual estaba tipificando la revelación de los 7 sellos, que es que eso vino por la palabra hablada, fue creado para nosotros. Nadie tenía la revelación de eso, nadie conocía el misterio de los 7 sellos, nadie conocía el misterio de los 7 truenos, nadie conocía nada de eso. ¿Y qué fue? Fue hecho, fue creado, fue revelado para nosotros. ¿Ve? En el campo espiritual ahí vemos a Dios creando, ¿qué? Creando alimento espiritual para su pueblo. Allá pues, para Lutero, para el tiempo de Lutero, pues conejo, pero ahora aldilla. En términos espirituales, que es la revelación de los sellos. Ahora eso solamente lo comen, ¿qué? Las águilas del Señor. Fíjese en la forma tipológica que Dios nos habla a través de su manifestación en carne. Tipifica el alimento espiritual o la revelación de los sellos, lo tipifica con ardillas. Y después a los escogidos los tipifica ¿con qué? Con águilas. El alimento espiritual para el tiempo de Lutero lo tipifica ¿con qué? Con conejo. Y ahora los que quieran comerle ese alimento de aquel tiempo lo tipifica ¿con qué? Con halcones. Y los que quieran comerle el alimento para el tiempo de Wesley o el tiempo pentecostal, los tipifica como ¿qué? Como halcones. ¿Ves? Que son familia del águila, pero que perdieron su identidad, porque no quisieron volar a las alturas espirituales del águila y fueron bajando y bajando, y entonces ya no suben a las alturas espirituales para recibir el alimento espiritual que Dios tiene para sus hijos. Entonces se queda acá abajo vigilando lo terrenal, ¿ves? Pero no sube a las alturas para buscar su alimento espiritual. Así es que encontramos que lo natural tipifica lo espiritual. Ahora vemos algo que deberíamos verlo. Dios es el creador, y donde esté Dios, en la forma que Él esté, Él sigue siendo un creador. En la forma que Él esté, Él sigue siendo el Dios todopoderoso, el Dios omnipresente y el Dios omnipotente y el Dios omnisciente. Todo lo puede, todo lo sabe. ¿Y qué más? Está presente en todo tiempo, en todo sitio. ¿Por qué? Porque para Él no hay barrera, porque Él no está sujeto ¿a qué?
a tiempo. Nosotros sí estamos sujetos a tiempo, pero Él no. Ahora podemos ver que estos atributos de Dios, ninguno de ellos queda limitado cuando Él se encarna. ¿Quiere que se lo pruebe? Cuando el Señor se encarnó, cuando Dios se encarnó en aquel cuerpo que nació de la Virgen María, aquel fue el velo de carne donde estuvo Él, donde estuvo Dios. Y Él, estando allí, todavía seguía siendo, ¿qué? Todopoderoso. Seguía siendo omnipotente, seguía siendo omnisciente y seguía siendo, ¿qué? Omnipresente. Seguía siendo todopoderoso. Lo vemos que cuando hizo falta vino, hizo vino del agua. Cuando hizo falta panes y más peces, pues creó más panes y más peces. Es el todopoderoso, el creador. Es también el que lo sabe todo, sabe todas las cosas. Por eso Él podía decirle a las gentes el secreto del corazón de ellos, porque Él lo sabe todo. ¿Ves? Y podía también hablar acerca del pasado. Por eso Él decía, en el principio no fue así, porque Él sabía del principio también. Y también podía decir acerca del futuro. Él sabía todas las cosas. Dios, el que estaba en aquel velo de carne. Aunque el velo de carne no supiera todas las cosas como humano, la divinidad, Dios, el Todopoderoso que estaba en ese velo de carne, sí sabía todas las cosas. Ahora tenemos que diferenciar entre el velo de carne y el que está dentro del velo de carne. Porque el velo de carne está limitado, pero el que está dentro del velo de carne, si es Dios, Él no está limitado a nada. El velo de carne estaba limitado y decía, y le daba hambre, le daba sed, le daba sueño. Esas son limitaciones de estos velos de carne en los cuales nosotros estamos. Si no estuviéramos en este velo de carne y estuviéramos en el cuerpo de la palabra, en el cuerpo de la sexta dimensión, diríamos como le dijeron al hermano Branham, nosotros aquí ni comemos ni dormimos. Porque allí no, en ese cuerpo no hay limitaciones. Este sí tiene limitaciones porque es un cuerpo sujeto a 3 dimensiones: tiempo y otras dimensiones más. Ahora encontramos que aún Dios, aunque se vele en algún cuerpo, aunque se vele en carne humana, Él no queda limitado. Lo vimos como todopoderoso, como cuando creó, cuando hizo obras poderosas. Lo vimos también como el omnisciente, cuando lo vemos manifiesto en Jesús, sabiendo todas las cosas. Y lo vemos como ¿qué? Como omnipresente, hablando y diciendo que Él es omnipresente. ¿Quiere verlo allá? Él, cuando estaba parado delante de aquellas gentes, Él le dijo, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ve usted? Allí Él le está mostrando que Él, aunque está velado en carne humana, Él todavía sigue siendo ¿qué? Omnipresente. Estando en la tierra, está en el cielo. En todos sitios a la misma vez. Ahora, en este tiempo, lo hemos visto también manifiesto como el Dios Todopoderoso, como el Creador. Lo vimos creando ardillas. Lo vimos también como omnisciente, diciéndole los secretos del corazón de la gente. Lo vimos diciéndole sus nombres, sus direcciones, sus enfermedades y todas estas cosas. Lo vimos también diciendo las cosas del pasado y diciendo las cosas del presente y las cosas del futuro. O sea, revelando todos los misterios de Dios. Eso es Dios manifestado como ¿qué? Como omnisciente. Lo vemos también manifestado como ¿qué? Como omnipresente. ¿Usted cree que lo podemos ver como omnipresente en la manifestación que tuvo en el hermano Branham? Bueno, miren, en algunas ocasiones el hermano Branham estaba así quieto y decía, veo a una señora, si el asunto era con una señora, la veo a usted
la veo haciendo tal y tal cosa, que le pasó tal y tal y tal cosa, y tal y tal y tal cosa. Le pasó en tal y tal y tal fecha. O sea, ¿qué era? Dios omnipresente, caminando para atrás, 10, 15 o 20 años. Y allí estaba, lo veo haciendo eso, viendo una cosa del pasado. O podría decir, veo que le va a pasar tal y tal y tal cosa. También encontramos que ahora tenemos que verlo al Creador en sus obras de creación en el campo espiritual. Ahora, hemos visto que allá Él creó cielos y tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. También lo vimos hablando la palabra y diciendo, sea la luz, y fue la luz. En este tiempo hemos visto a Dios también hablando la palabra y trayendo a existencia la luz. La luz de la tarde. ¿Quién fue la luz de la mañana? Dios manifestado en carne en Jesús. ¿Quién es la luz de la tarde? Dios manifestado en el hermano Branham. Entonces, también estaba prometido en Malaquías 4, dice, y a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia. Habría un nuevo nacimiento del sol de justicia. ¿En qué día fue que nació el sol allá en la creación literal? En el día primero, el primer día de la semana. El día de la semana viene a ser ¿qué? El día domingo. Ese es el primer día de la semana siempre, día domingo. Y el primer día de la semana, domingo, resucitó también el Señor. Y fue el sol que salió para todas las edades de la iglesia. El sol que alumbró todas las simientes de Dios para salir a vida eterna. Y ahora en el primer día de la semana nuevamente, que es el día domingo, y viene a ser el día octavo. Día octavo es el mismo día primero, que es el día domingo. Entonces, en este primer día de la semana, ¿qué es lo que pasa? A los que tomen mi nombre nacerá ¿qué? El sol de justicia. Y en sus alas traerá ¿qué? Salud, salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿De dónde vamos a salir? De acá abajo de la odisea. Saltando de alegría. Pero esto es algo espiritual, por eso no es saltando literalmente con brincos pentecostales y cosas así. Es saltando espiritualmente por dentro. Es algo interior. Nuestro corazón, nuestra alma, saltando espiritualmente de alegría y de gozo. ¿Por qué? Porque el sol de justicia ha venido en este tiempo y nos ha alumbrado y hemos visto el camino. Hemos visto un nuevo día, un nuevo amanecer. Es este día en el cual hay luz. Porque antes de Dios decir sea la luz y fue la luz, ¿qué era lo que había? Tiniebla. ¿Cómo dice Dios que está la odisea? En tiniebla. Y luego vino el día de luz, que es el día de la piedra angular, que en lo literal allá, en lo literal, después del milenio, en la Nueva Jerusalén, en el sitio literal, ¿qué es lo que habrá allá arriba como piedra angular? El pilar de fuego. Luz. Y espiritualmente, este es un día de luz. Porque el pilar de fuego estaría en forma de luz espiritual, en forma de palabra. Porque la palabra es luz. Así es que tenemos el pilar de fuego en este tiempo. Lo que pasa es que muchas personas, cuando se dice el pilar de fuego, ellos solamente ven y piensan el pilar de fuego en forma de luz literal. Pero, ¿quiere ver el pilar de fuego en otra forma? El pilar de fuego, en otra forma, lo podemos ver allá. El pilar de fuego en una ocasión hizo falta pan allá en el desierto cuando Moisés llevaba al pueblo. ¿Y qué hizo? Dios envió pan, maná del cielo. Y también les envió carne.
Luego el pilar de fuego en otra dispensación. Y velado. ¿Qué pasó? Hubo necesidad de pan también, de alimento, en la escritura que leímos. ¿Y qué hizo? Multiplicó los panes y los peces. Era el mismo pilar de fuego, pero velado en carne humana. Luego el pilar de fuego nuevamente en el siglo XX. ¿Qué hizo? Creó aldeas. Entonces no podemos perder de vista al pilar de fuego, porque en algunas ocasiones está en forma de luz literal. En otras ocasiones el pilar de fuego viene y está encarnado y sigue siendo luz, porque la luz de la tarde, ¿quién es? Malaquías 4:5, y estaba en forma de carne y era la luz en forma de carne. Y ahora la luz, el pilar de fuego, está en forma de ¿qué? De mensaje, un mensaje de enseñanza, y ese mensaje es ¿qué? Es luz, porque Dios es luz y Él es la palabra. Y si es la palabra pura, es Dios. Y si es Dios, pues es la misma luz. Pero ahora, en forma de palabra, en forma de mensaje, porque es el mismo Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tenemos que ver las obras de creación. ¿De quién? De Él, de Dios, que es el Creador, en la forma en que Él está manifestándose y en la forma que Él está haciendo esas obras de creación. Por ejemplo, fíjense, cuando estuvo en carne humana hizo obras de creación. Ahora, cuando está en medio de su pueblo en forma de mensaje, ¿qué ha hecho? Fíjense, ha creado para su pueblo. ¿Qué ha creado para su pueblo? Ha creado, no lo teníamos, ha aparecido con la palabra hablada, porque Él está en forma de palabra, y cuando Él en forma de palabra se ha manifestado, se ha expresado, y lo hemos oído a Él, pues ahora tenemos un orden de adoración. Eso no estaba. Fue creado por Él, por la palabra. Tenemos todas las cosas que hoy en día tenemos, ¿por qué? Por la palabra hablada. Fueron allá habladas y ahora acá se han hecho una realidad. Ahora nosotros estamos viviendo en el cumplimiento de lo que ya fue hablado. Pero es ¿quién? La misma palabra que ahora se está manifestando, el mismo Dios, el mismo Creador. Él es el que ha hecho todas las cosas que hoy en día tenemos. Entonces, fíjense cómo todo se ha estado moviendo, y fíjense cuando hemos visto que Dios crearía al cuerpo, que le crearía miembros al cuerpo, miembros del cuerpo que faltaran al cuerpo, los miembros del cuerpo que faltasen le serían creados porque por la palabra hablada. Eso es lo literal, ¿Usted lo vio en el manifiesto del hermano Branham? En lo literal no sabemos de ningún caso que el hermano Branham haya dicho que alguna persona vino con un brazo menos y que él habló la palabra y le fuera creado. ¿Sí? Ahora, hemos visto eso cumplido en lo espiritual. Porque todos los miembros del cuerpo del Señor, todos los miembros de aquí, de la piedra angular, han estado siendo ¿qué? Restaurados, han estado siendo colocados aquí. ¿Dónde estaban? Cuando un miembro del cuerpo es quitado de su cuerpo, ¿qué le pasa? Se muere, se queda sin vida, y entonces lo entierran o lo botan. ¿Ves? Entonces, claro, y cuando un cuerpo completo se muere, es echado a la sepultura. Y entonces los miembros del cuerpo del Señor, ¿dónde estaban? En el sepulcro denominacional acá abajo. Y usted, como miembro del cuerpo del Señor, ha sido ¿qué? Restaurado. ¿A dónde? Al lugar que le corresponde, porque usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted es una parte de ese cuerpo. Entonces, sea usted lo que sea de ese cuerpo, usted no estaba ahí, pero pertenecía. Y fue sacado
el sepulcro, estaba sin vida y recibió vida. Y fue restaurado, resucitado, y ahora ¿dónde se encuentra? Se encuentra en el cuerpo aquí. Entonces, todos son milagros de creación, son milagros de creación, porque la tercera etapa es la palabra hablada. Y con la palabra hablada, cuando estuvo en el hermano Branham, fueron hechos milagros de creación, milagros literales y milagros espirituales también. La revelación de los sellos, eso fue un milagro de creación en el campo espiritual. Y ahora, cuando la palabra está en medio de los escogidos en forma de mensaje, en forma de enseñanza, está moviéndose y está creando. ¿Ves? Está creando todo lo que tiene que ser creado conforme a lo que fue hablado. O sea, que estamos viendo el cumplimiento de lo que fue ya hablado. Estamos en ese tiempo tan glorioso en donde, fíjense, allá fueron hechos que en el principio creó Dios que los cielos y la tierra. Luego habló la palabra para que apareciera la luz. Y encontramos que en lo espiritual también pasó así. Y ahora, en este tiempo, nuevamente se ha repetido el cuadro. Porque Isaías dice, he aquí yo creo cielos nuevos y tierra nueva. Eso se cumple en lo literal después del milenio y en lo espiritual después del milenio espiritual. ¿Y cuál es el milenio espiritual? El milenio espiritual es la edad de la Odisea. Porque el milenio es el séptimo milenio. Entonces, la edad de la Odisea, que es la edad número 7, tipifica a el milenio. Entonces, después del milenio, ¿qué es lo que viene? Al terminar el milenio es que el diablo es soltado. Lo que pasó, ¿no? Al finalizar la edad de la Odisea. Y luego viene el juicio final. Allá en lo literal y acá ha venido en lo espiritual. Y luego, ¿qué viene? Cielos nuevos y tierra nueva. Cielos nuevos y tierra nueva en lo literal allá, y cielos nuevos y tierra nueva en lo espiritual acá. Entonces, ha habido un juicio para todos, para los vivos y los muertos. Para todos ha habido un juicio final. Ha sido el juicio de la palabra. Por eso es que usted encuentra el mensaje que salió del labio del hermano Branham, que fue un mensaje de juicio. Por eso el hermano Branham dice, yo estoy con un propósito aquí en la tierra, y es para condenar y juzgar, o para juzgar y condenar. ¿Por qué? Porque es un juicio final en el campo espiritual. Allá en el campo literal habrá un juicio literal también. Los que salieron mal en no van a salir nunca bien allá. Porque él juzga por su palabra. Ahora encontramos que unos han salido bien acá y otros han salido mal. La palabra juzga y señala directamente quienes están del lado correcto y quienes están del lado incorrecto. Es la palabra quien lo juzga. Imagínese, quiere ver a Dios en el juicio final espiritual juzgando y señalando a los falsos ungidos. ¿Cómo los identifica él y los condena? Pues los falsos ungidos son en este tiempo aquellos que enseñan el mensaje de una edad que ya pasó y quieren meterlo a este tiempo, o quieren meter al pueblo a una edad que ya pasó. O sea, quieren traerle el mensaje pasado y aplicárselo para este tiempo, o quieren tomarle el mensaje de este tiempo y aplicarlo para un tiempo pasado. O sea, quieren coger el mensaje de aquí, y hacerlo un mensaje pentecostal de acá. Y eso, el que lo haga, se convierte automáticamente en un falso ungido de estos días finales,
porque pervierte la palabra y casi engaña a los escogidos. Pero no puede ser engañado, casi los engaña. Ahora, nosotros no podemos perder de vista esto, porque si lo perdemos en este tiempo en que Dios, en la forma que se está moviendo es en el campo espiritual, si lo perdemos, perdemos el beneficio espiritual. Y el beneficio espiritual es el más que vale. El material de muy poco sirve. Uno se goza en lo material, en lo físico, pero después que pasa eso, vuelve a tener la misma necesidad. Después que aquellos se gozaron porque el Señor multiplicó los panes y los peces, ¡oh, qué milagro tremendo! Al otro día ya estaban buscando al Señor porque ya sabían que le iba a dar hambre de nuevo. Vamos a buscarlo para que vuelva a hacer panes y peces. Pero el milagro espiritual, cuando el Señor lo hace, pues, eso produce algo eterno en el interior del individuo. Ahora depende cómo estén abiertos sus ojos. Si sus ojos están abiertos a las cosas naturales, a las cosas físicas, para ver a Dios obrando en forma física o natural, usted verá a Dios obrando en forma natural y se gozará y le dará gloria al Señor. Y si Dios hace las cosas espirituales, milagros espirituales, y usted no tiene sus ojos abiertos al espiritual, se le pasa por alto. ¿Ve usted? Eso fue lo que pasó en el tiempo de Juan el Bautista. Todos tenían sus ojos abiertos en lo natural. ¿Para qué? Mirando lo que Dios había prometido y esperando el cumplimiento de eso en forma natural, en forma literal. ¿Y qué pasa? Todavía están esperando el precursor del Mesías. Casi 2000 años. Ya vino el precursor de la primera venida, vino el Mesías en su primera venida, ya vino el precursor de la segunda venida y vino el Mesías en su segunda venida. Y ya pronto ellos se van a dar cuenta. Oh, pero esta es la primera venida. No, esta es la segunda venida. La primera se la perdieron ustedes. ¿Ves? De eso se encargarán los dos profetas. Entonces, encontramos que es una hora muy importante la cual nosotros estamos viviendo, en la cual tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos para poder ver lo que Dios manifieste en esta hora, que es lo que nos es de beneficio a nosotros. Fíjense aquí en la página 4 de este librito de notas, esto es predicado en la fecha 4/15 del 52, dice, aquí hay algo muy importante, que no quiero que se nos pase por alto. Yo solo me pregunto si cuando estamos llegando, aún la muerte es difícil. Jesús peleó en contra de ella. ¿Será posible que esta copa debiera pasar? Eso era lo que decía el Señor. Que cuando estamos llegando sin demora al fin del camino, y yo observé a mi esposa cuando ella, y yo observé a mi esposa cuando ella se fue, yo me pregunto, cuando nosotros lleguemos al fin del camino, allí si Dios solo no le dijera a mamá o a alguno de ellos en el otro lado, mira, tu hijo viene al hogar esta mañana, desciende allí abajo a la ribera del río, vigila por ella. Vigila por ella. Vigila por ella. Nosotros llegamos a verlos cuando estos ojos se están transformando de lo natural a lo sobrenatural. ¿Cuándo? Por eso es que Dios está moviéndose en medio de todo su pueblo y nos está transformando nuestros ojos de lo natural a lo sobrenatural, a lo espiritual. Ya usted no está mirando las cosas físicas o naturales o esperando milagros físicos o naturales. Usted ahora, sus ojos están siendo transformados para ver qué, lo sobrenatural, lo espiritual.
Y cuando eso está pasando, miren, porque primero tiene que pasar en nuestra vida espiritualmente, y lo que en usted ocurre en su interior espiritualmente, luego eso se va materializando en usted. Entonces sus ojos espirituales vienen a ser abiertos para ver las cosas espirituales que Dios está haciendo, y entonces alrededor de esa palabra que está en usted encarnada, aún su cuerpo natural va a ser transformado a un cuerpo glorificado. Aún sus ojos naturales, literales, serán transformados a ojos espirituales para ver la otra dimensión. Pero primero, usted tiene que ser sus ojos naturales para ver las cosas naturales y ver a Dios, el Creador, obrando en forma natural. Su vista tiene que ser transformada a una vista espiritual para ver a Dios obrando como el Creador. ¿En qué? En forma espiritual. Entonces, cuando usted ve que ya todo eso va moviéndose en usted y en mí y en todos nosotros, algo está cerca por ahí. Algo está cerca de parte de Dios, y entonces eso que está pasando espiritualmente en su vida se materializará en usted. Ahora usted ha estado viendo cosas que no veía antes porque estaban en otro campo, en el campo espiritual. Y como teníamos los ojos abiertos al campo material o literal o físico, pues estábamos mirando las cosas de una manera física. Como aquellos fariseos y saduceos estaban mirando las promesas de Dios y las cosas que Dios había prometido de una manera natural o física o literal, y estaban esperando que viniera el precursor haciendo aquellas cosas en forma natural o física, y vino y las hizo en forma espiritual, y ellos ni se dieron cuenta. Pero a los que les fueron abiertos los ojos, transformados de lo natural a lo espiritual, lo vieron. El Señor se lo dijo. Lo vieron cuando el Señor se lo dijo. Cuando el Señor nos dice, es que lo podemos ver. Porque con nuestros propios ojos no podemos verlo en ninguna manera. Ahora hemos estado viendo las cosas espirituales que Dios está haciendo, cosas sobrenaturales. ¿Cómo? ¿Con nuestros ojos físicos? ¿Con nuestros ojos naturales? No. Porque nuestros ojos naturales han estado siendo transformados a lo espiritual o a lo sobrenatural. Y hemos estado viendo a Dios el Creador, moviéndose en medio de su pueblo como el Creador, moviéndose en medio de su pueblo como el Dios Todopoderoso, como el Dios omnipresente, como el Dios omnisciente, todo lo sabe, todo lo puede, y en todos sitios es presente. Por eso esto, Él ahora puede llevarnos para atrás y mostrarnos muchas cosas del pasado. Puede llevarnos para el futuro y mostrarnos muchas cosas. Él en forma de palabra, y entonces nosotros podemos ir con Él también. Lo mismo para el futuro que para el pasado. Bueno, San Juan dice, y fui en el Espíritu del Señor al día del Señor. Estando por allá, antes de comenzar aún por allá, por la primera edad, antes de comenzar, mire, subimos acá, a este día, siglo XX, y dice que vio cosas tremendas, y cuando vio lo que había aquí, toda la revelación, todo lo que fue revelado, quiso hablar, y no le fue permitido. Pero ahora nosotros podemos disfrutar de todas estas cosas. Él vino al día del Señor, que es ¿qué? El día octavo, o día primero, que es el día de la edad de la palabra. Él vino aquí. Por eso, hermano Branham dice que hasta el capítulo 4 por ahí de Apocalipsis, todo eso ocurre aquí en la tierra, o sea, ocurre de aquí para abajo. Pero de ahí para adelante es algo, es una escena en el cielo. No tiene nada que ver con las edades de la iglesia. Por eso lo que está ocurriendo aquí es algo celestial, algo glorioso, que nada tiene que ver con las edades de la iglesia, o el mensaje que correspondió para las edades de la iglesia,
que para el de Lutero fue conejo muerto. Esto tiene que ver con ¿qué? Con un menú de 7 platos maravillosos, de 7 sellos, un menú hablando en lo espiritual de ardillas para águila. Bendito el Señor para siempre. Ahora estamos viendo a Dios moviéndose en lo espiritual, así como en lo literal. Él dice que creará, que aquí yo creo o crío cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo? Después del milenio y después del juicio final. Y el milenio es tipificado por la edad de la Odisea. Y después de la edad de la Odisea es que hay un ¿qué? Un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y quién los crea? Los crea el Creador por la palabra hablada. Y ya terminando, estamos adelantándonos un poquito al mensaje de cielos nuevos y tierra nueva, pero no tiene que ver. Ya hemos visto a Dios el Creador. Y si no hemos visto, pues, entonces tenemos que ver de las cosas que Él ha creado y lo que nosotros debemos de hacer en esta hora en la cual estamos viviendo. Debe buscarle por aquí una escritura donde la página 38 dice: así que pero el llamado de Dios tiene que venir. Cualquiera que quiera marchar hacia la tierra prometida, que marche. Fíjense, la tierra prometida en el tiempo de Moisés fue Canaán. La tierra prometida en lo literal será también después del milenio. O sea, la tierra nueva y los cielos nuevos. La tierra prometida acá, ahora, es que, debe buscárselo por aquí porque yo nada tengo que decir, sino que el que tiene que decir, ¿es quién? El que tiene que decir ya lo dijo. Ahora lo que nosotros podemos hacer es ver lo que fue dicho, y entonces al ver lo que fue dicho, entonces pues recibirlo, creerlo, porque es lo que nos fue prometido que habría Dios de hacer. Deben ver si lo puedo conseguir rapidito. Está en la unión invisible, página 31 y página 40. Vamos a leer página 31, 146, párrafo 146 dice: así también nosotros podemos, página 31, párrafo 145 dice: los padres peregrinos estaban muy agradecidos por su nueva descubierta forma de vida. Nueva descubierta forma de vida, o sea, la nueva forma de vida que habían descubierto, o que había sido descubierta para ellos. Nueva forma de vida. Aplique eso en lo espiritual, nueva forma de vida espiritual para los escogidos acá. Es tiempo de acción de gracia. Están predicando un mensaje de acción de gracia, trayendo aquello de allá y aplicándolo espiritualmente acá. Dice: estando separados de la antigua denominación inglesa y credos, ellos podían casarse con la nueva palabra ungida para su edad. Hablando de la unión invisible de Cristo, la unión invisible de la novia de Cristo. Y el casamiento era ¿con qué? Con la nueva palabra ungida para esa edad. ¿Con quién se casaría la novia del Señor? Con la nueva palabra ungida para esta edad. Esto es cierto, la nueva palabra ungida de su edad para su día. Así también nosotros podemos estar agradecidos como peregrinos, como Abraham. Nos separamos de las cosas del mundo
y de todos los asociados. Abraham fue un peregrino. Dios nos ha separado de todas las religiones muertas. Yo estoy hablando a través de la nación ahora. Todos los credos muertos. ¿Hacia qué? Nos separó y nos abrió una nueva tierra. Un nuevo mensaje para este día. ¿Y qué es la nueva tierra? Que Él dijo que crearía cielos nuevos y tierra nueva. En lo literal será una nueva tierra ya literal y un nuevo cielo literal, que será después del milenio. Pero en el espiritual, el milenio está tipificado por la Odisea, y después de la Odisea es el juicio que fue llevado a cabo espiritualmente por Dios a través del hermano Branham, y luego cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué es la tierra nueva en lo espiritual? El nuevo mensaje, la revelación de los sellos. Entonces, el que quiera marchar, que marche. ¿A dónde? Hacia la tierra nueva. Meterse dentro de la tierra nueva, donde las cosas son muy diferentes. En la tierra nueva, pues, ahí la cosa es más diferente de lo que muchos se imaginaban, porque todo estaba tipificado allá en las otras dispensaciones, en la primera y la segunda, y ahora acá es una realidad para nosotros. Es una realidad espiritual. Luego, después del milenio ya será una realidad literal en lo material, en lo físico, pero acá lo más grande es la realidad espiritual. Eso es lo más grande de todo, porque nos produce un beneficio espiritual. Bueno, en esta noche hemos visto unas cuantas cositas. Ya para la próxima ocasión yo creo que podremos hablar un poquito acerca de los cielos nuevos, o del cielo nuevo, y que tocaremos algunas cositas de la tierra nueva, pero que ya ha sido adelantada. Hemos visto a Dios el Creador, y lo hemos visto creando ¿qué? En lo espiritual, una tierra nueva y un cielo nuevo. Le dijimos lo que es la tierra nueva, ya tenemos eso adelantado. Para el próximo culto, pues tendremos quizás más tiempo para hablar acerca del cielo nuevo. Ya el domingo pasado hablamos sobre ese tema, ya nos tomó de 2 a 2 horas y media. Yo creo que se lo voy a dejar a Julio, y para que así Alberto cuando venga lo pueda oír, Junior, y yo no sé si quizás algún hermano más quiere oírlo, pues también yo creo que podría ya para el domingo si Julio trae algunas copias, pues algunos podrían también oírlo. Es un mensajito bien sencillito, como siempre usted ha visto, en forma sencilla es que vienen estas cosas, y así como esta noche pues fue también lo que el Señor nos mostró acerca del cielo nuevo y todas esas cositas que habrá en lo literal allá, Dios trayéndonos acá en lo espiritual y dejándonos ver esas cosas en lo espiritual para que nosotros nos gocemos espiritualmente. ¿Ves? Es algo maravilloso, es algo glorioso, lo cual pues está cumpliéndose en esta hora en que nosotros estamos viviendo, y como leímos, nuestros ojos serían cambiados o transformados de lo natural a lo sobrenatural, porque lo natural es la parte física, pero lo sobrenatural es en el campo espiritual, es más grande, es más glorioso, porque un hombre puede recibir un milagro en lo natural, un milagro de creación, y con todo eso perderse. Pero en lo espiritual, si lo recibe, él está recibiendo vida, él está recibiendo algo eterno. Por lo tanto, entonces a nosotros realmente nos interesan más las cosas espirituales que las literales, porque las cosas literales o físicas, las grandes, Dios las va a hacer a través de los dos profetas en la gran tribulación. Así es que nosotros pues, no queremos estar atrasados y no queremos esperar tanto para ver la parte visible, sino que queremos quedarnos con lo más grande, que es lo nuestro. Lo más grande es la parte sobrenatural o la parte espiritual que Dios está haciendo. Por lo tanto, esto ha estado haciendo algo grande en nuestras vidas, en lo espiritual, y por lo tanto usted sabe dónde está parado, usted sabe que está pisando una tierra nueva que usted no conocía,
Por eso fue que el Señor le dijo allá cuando fueron a entrar a la tierra nueva también, ustedes no se muevan, sino que la dirección la tiene el pilar de fuego. Para donde Él se mueva, muévase porque ustedes no conocen el camino. Es un camino que ustedes nunca han caminado, por lo tanto el pilar de fuego es el que los guiará. Y así en esta hora Él nos guiará. Él está en forma de palabra y nos está guiando. Nos ha guiado en la tierra nueva para conquistar todo lo que nos pertenece. Tenemos ya conquistado el nombre nuevo. Era nuestro. Tenemos también la forma correcta para adorarle en esta tercera dispensación. Tenemos ya también la revelación o el conocimiento de la tercera dispensación. Tenemos todas estas cosas. No las conocíamos, pero ¿quién nos ha estado guiando? El pilar de fuego. El mismo Señor, el mismo Dios, pero ¿en forma de qué? En forma de mensaje, en forma de palabra. Por eso es que, ¿quién les ha enseñado el nombre nuevo? Ya estaba revelado, pero ¿quién lo sabía? Nadie lo sabía. Pero ahora, cuando Él se ha movido, Él dejó su tabernáculo de carne, en el cual reveló todo, y ahora se ha movido en forma de palabra, en forma de mensaje. Y a través de esa forma de mensaje es que Él nos ha estado diciendo, esto es esto, esto es esto, esto es esto. Ha sido Él. Por eso, seamos reverentes delante de Él, porque Él está en forma de mensaje, en forma de enseñanza en medio de su pueblo, como Él prometió, y Él se está dando a conocer a nosotros. Él se está dando a conocer a su pueblo. Por eso, nada hablemos en contra, en ningún momento lo que no entendamos, nos callamos la boca, porque cualquiera puede cruzar la línea, porque esta no es obra de ningún hombre, sino que es la obra del mismo Señor, ahora en la forma que Él se está moviendo. Y es la dispensación de ¿quién? Del Espíritu Santo. Y es el tiempo donde cualquiera puede caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene ni perdón en este tiempo ni en ningún tiempo. No tiene perdón ni en este juicio que vino espiritualmente. Ahí sale condenado, juzgado y condenado, y tendrá perdón en el juicio que ha de venir. Allá, en literal, allí también saldrá culpable. No tiene perdón en ningún tiempo, por lo tanto, como salga acá, sale allá. Por eso es que tenemos que ser reverentes en esta hora en que estamos viviendo, porque es el mismo Señor, ha estado discerniendo, usted lo ha visto discerniéndonos, discerniendo en el nombre, discerniendo de dónde somos, que no somos de aquí, somos de otra dimensión, discerniendo aún el nombre de nuestro Padre, el nombre eterno de Dios, que es nuestro Padre celestial, nuestro Padre espiritual, y todas esas cosas Él las ha estado discerniendo, Él, en forma de mensaje, en forma de enseñanza. Por lo tanto, hablar una sola palabra en contra de Él, en contra de Él, en contra de esa palabra, de ese mensaje, que es el mismo Dios, es peligroso. Y como es peligroso, pues siempre el consejo para todos los hijos de Dios es, lo que usted no entienda, se calla la boca, se va delante del Señor. Señor, yo no entiendo esto. Señor, permíteme entenderlo. Y entonces Él se lo va a permitir. Ahora yo le preguntaría a ustedes, todas las cosas que usted entiende ahora, ¿las entendía el año pasado? ¿Verdad que no? Pero usted deseó entenderlas y entonces el Señor le ha permitido entenderlas. Ahora entiende mucho más de lo que entendía el año pasado. Imagínese si usted se pone a hablarle en contra de las cosas que hoy en día nosotros sabemos y tenemos. Si usted, por no entenderlas el año pasado o el año atrasado o muchos años atrás, se pone a hablarle en contra de ellas, ¿cuándo las iba a entender? Nunca. Pues, pero se quedó quietecito y ahora, qué fáciles son, qué sencillas son. Oiga, pero qué difícil era cuando leíamos que el Señor tenía un nombre nuevo. Pero, ¿qué nombre será ese, Señor? Yo deseo saber. Pero mire qué sencillo, el Señor no lo hizo saber. Si usted se pone a hablarle en contra, pues nunca hubiera llegado.
pero con la gracia del Señor le hemos llegado ¿a dónde? A la tierra nueva. A la tierra nueva y el cielo nuevo en lo espiritual. Para llegar en lo literal nos faltan ¿cuántos? 1000 años y pico. Ese poquito tiempo delante del Señor. Así es que estamos bien cerca en lo físico, cerca porque delante de Dios es un día, pero en lo espiritual no estamos dentro. ¿Y qué va a decir? ¿Que estamos lejos? No estamos cerca, estamos dentro. Es más glorioso todavía. Así es que démosle gracias al Señor en esta hora en que estamos viviendo. Y el tema de esta noche, de lo que hemos platicado, es Dios el Creador. ¿Lo ha visto usted? ¿Lo ha visto como Creador? Bueno, si lo ha visto como Creador, pues disfrute de la creación y de lo que Dios ha creado. Porque usted es parte de esa creación también. Dios nos bendiga y Dios nos guarde en esta noche.